En conclusión, tenemos que retomar la pregunta obligada, que es, ¿cómo puede darse esta coordinación en las células de distintos órganos para hacer un uso apropiado de la glucosa? Interesantemente, la misma glucosa presente en la sangre dispara una compleja cadena de señalización en el interior de las células, beta del páncreas, que culmina con la liberación de una importante hormona peptídica que se encarga de coordinar el transporte y uso de la glucosa en los órganos antes mencionados. Pero, ¿de qué hormona estamos hablando? Bueno, en realidad estamos hablando de la hormona llamada insulina. Esta hormona es liberada por glucógeno a través del mecanismo de señalización mediante el cual esta hormona es liberada. Las células beta de los isolotes de Langerhans liberan la insulina en dos fases. La primera fase de la liberación de insulina se desencadena rápidamente en respuesta al aumento de los niveles de glucosa en la sangre. La segunda fase produce una liberación sostenida y lenta de las recién formadas vesículas que se activan independientemente de la cantidad de azúcar en la sangre. La primera fase, la liberación de la insulina, ocurre de manera inmediata. La glucosa entra en las células beta a través del transportador de glucosa GLUT2. Después la glucosa pasa a la glucólisis y el círculo respiratorio, donde producen por oxidación varias moléculas de ATP de alta energía. Después los canales de potasio K positivo, dependientes de los niveles de ATP y por tanto los niveles de glucosa en sangre, se cierran y la membrana celular se despolariza. Con la despolarización de la membrana, los canales de calcio K2 positivo, dependientes de voltaje, se abren y el calcio entra a la célula. Un aumento en el nivel de calcio intracelular produce la activación de fosfolipasa C, que desdobla los fosfolípidos de membrana fosfatidil inositol 4,5 bisfosfato en inositol 1,4,5 trifosfato diacilglicerol. Después, el inositol 1,4,5 trifosfato IP3 se une a los receptores proteicos sobre la membrana del retículo endoplásmico RE. Esto permite la liberación de Cap2 positivo o calcio del retículo endoplásmico a través de los canales IP3, aumentando más aún la concentración intracelular de calcio. Estas cantidades significativas mayores de calcio dentro de las células provocan la activación de la sinaptogaminina, que ayuda a la liberación de la insulina previamente sintetizada y almacenada en las vesículas secretoras. Entonces, los gránulos de insulina son liberados a través de las vesículas por una exocitosis. Para continuar con la conclusión, debemos también entender cuáles son las características de los receptores de membrana en las células diana que se activan por la enzima insulina y de las cascadas de señalización intracelular que estos controlan. Los receptores que son activados por la insulina son los RTK o receptores de tirosina quinasa de clase 2. Recordando lo dicho anteriormente, la estructura de RTK es una proteína tetramérica compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta polipeptídicas. La cadena alfa se encuentra en la superficie extracelular de la membrana y contiene sitios de anclaje para insulina. Por otro lado, las cadenas beta se encuentran en la parte citosólica, en la cual se transmite la señal de ligando a través de la membrana. Estos receptores encadenan dos cascadas, una que es la IRS y la otra que es la MAP sinasa. Ahora, tenemos que encontrar la relación que hay entre estas vías de señalización activadas por la insulina con la expresión de genes. Y bueno, la relación entre estas vías de señalización reguladas por la insulina y la regulación de expresión de genes es que la insulina que se adquiere al receptor por medio del ligando pasa por la cadena MAP sinasa, la cual finalmente termina en una regulación de expresión genética, ya que es una señal de crecimiento y proliferación celular. Ahora, esta es la bibliografía. Le queremos dar gracias a Albert, Lodich y K. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, maestra. Y ojalá nos pongas 100.